Hola, querida profesora. Ahora les voy a explicar cómo funciona este circuito de aquí. Bueno, lo principal es, bueno, ahorita voy a hacer un recorrido de suponiendo que la corriente vaya de forma positiva con este color y de forma negativa con este color. Entonces, lo primero será explicarles a qué son estas diferentes cositas que tenemos aquí. La primera es un rectificador de onda completa. Les voy a explicar todo, o sea, todas estas cositas se las voy a explicar todas de qué son. Entonces, el rectificador de onda completa que tenemos aquí eh, de forma de rombo, este convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante utilizando un puente de diodos. Estos cuatro cositos de aquí son diodos. El diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Así como lo ven. Entonces, este puente de diodos permite que la corriente fluya en una dirección durante la mitad del ciclo de la señal de entrada y en la dirección opuesta durante la otra mitad del ciclo. Como ya les dije, o sea, este circuito completo, una mitad del circuito es positiva y la otra mitad del circuito es negativa. Nosotros lo que vamos a hacer después de que les explique cada una de esas cosas será hacer un camino, o sea, suponer el camino positivo y luego suponer el camino negativo. Pero en esas dos, la corriente va a pasar por el positivo y por el negativo. Entonces, esto significa que para cada ciclo completo de la señal de entrada hay dos momentos en los que la corriente fluye en la misma dirección a través del circuito conectado, este de acá. Entonces, durante la mitad positiva de la señal de entrada de corriente alterna, dos diodos en el puente permiten que la corriente fluya. Estos diodos, por ejemplo, pueden ser este en el lado positivo. Este está entrando de ánodo a cátodo. Esto permite que la corriente fluya. El diodo deja pasar la corriente si esta entra de ánodo a cátodo. Esa entraría y luego esta también entraría por el camino positivo. Entonces, listo, la corriente fluye desde la fuente de entrada a través de la carga en una dirección. Durante la mitad negativa del ciclo de la señal, pues en corriente alterna, los otros dos diodos permiten que la corriente fluya desde la fuente de la entrada a través de la carga en la dirección opuesta. Lo que les dije. Asimismo que va a entrar por positiva, también en el lado negativo, también los diodos le van a dar entrada. Entonces, ahora les voy a explicar qué es este simbolito de acá. Este simbolito de acá es un capacitor. Entonces, un capacitor en paralelo con la carga en un rectificador de onda completa actúa como un filtro para suavizar la corriente pulsante. La corriente pulsante que está llegando desde el rectificador de línea completa. Entonces, el capacitor acumula carga durante los periodos en que la corriente es más alta y luego libera esta carga cuando la corriente disminuye, pues ayudando a estabilizar cuando salga, ayudándola a estabilizarla en la salida. Ahora, les voy a explicar este regulador de voltaje. El regulador de voltaje mantiene la salida de voltaje constante, ajustando continuamente la cantidad de energía proporcionada a la carga en función de las fluctuaciones
en la entrada de voltaje o en la carga. O sea que, por ejemplo, cuando sube y baja, que esto pues nos ayuda también al capacitor. Entonces, esto se logra mediante la comparación de voltaje de salida con la referencia fija y el ajuste del transistor de paso en consecuencia, utilizando pues digamos que este regulador también la corrige de cualquier desviación que tenga un voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que cuando pasa el regulador entra de 17 voltios y sale de 12 voltios. Esto porque la estabilizó y ya la corriente los voltios que salgan de aquí del regulador de voltaje van a ser todos constantes. Y por último tenemos una resistencia de carga, esta de aquí. La resistencia de carga en este circuito puede representar una carga real, pues de diversas diferentes maneras, dependiendo del contexto que le queramos dar a este circuito y el propósito que quiera esta carga, o sea, que tenga esta carga. Entonces puede simular dispositivos reales o consumir energía, estabilizar el circuito o pues digamos que también nos puede limitar un poquito la corriente. Entonces voy a explicar primero lo que hacen estos elementos que tenemos aquí en este circuito. Entonces el rectificador de onda completa, este componente como ya les dije se encarga de convertir la corriente alterna en corriente continua. En un rectificador de onda completa, pues en este que tenemos aquí, se utilizan los 4 diodos para rectificar tanto la mitad positiva como la mitad negativa de la señal de entrada de corriente alterna, produciendo así una salida de corriente continua, pulsante. Entonces ahorita el capacitor de filtrado. Después del rectificador, el capacitor se utiliza para filtrar la salida punzante del rectificador, así suavizando pues la señal de la corriente continua. Esto se logra por el capacitor que almacena carga durante los picos de voltaje y liberándola durante los valles. Los valles son la señal más alta del voltaje negativo. Entonces lo que resulta en una salida de voltaje más estable, o sea, lo estabiliza, como esta grafiquita que tenemos por aquí, que ya también la vamos a ver. Ahora el regulador de voltaje. Este componente se encarga de mantener la salida de voltaje en un nivel constante, a pesar de las fluctuaciones de la entrada de voltaje o en la carga, o sea, a pesar de si sube el voltaje o no, o baja. Entonces, y por último, la resistencia de carga. Esta resistencia se conecta a la salida del regulador de voltaje y proporciona una carga para el circuito. La resistencia puede representar, como ya les dije, una carga real que se alimentará con la fuente de alimentación. Está acá. Entonces, en resumen, el circuito, digamos que convierte la corriente alterna en corriente continua, filtra la salida para hacerla más estable y regula el voltaje para mantenerlo constante. Listo, entonces ahorita vamos a ver cómo sería el camino positivo que recorre este circuito. El camino positivo sale desde por aquí, recorre por aquí, como les dije, pasa por este diodo porque este diodo le abre el camino para que pase la corriente, porque entra por el ánodo y sale por el cátodo. Aquí, como está el cátodo primero, en la corriente, este diodo no la dejaría pasar porque estaría separada así. En este caso sería así, dejaría pasarla. Entonces, seguimos con el camino. Recorrería por acá, pasa el regulador de voltaje, pasa por el regulador de voltaje, pasa por la resistencia,
por aquí también, y ya vuelve a la fuente. Vuelve al rectificador de voltaje, perdón. El rectificador de voltaje, cuando vuelve aquí, también pasa por el diodo 4 y se regresa de entrada negativa a la fuente. Entonces, los que actuarían aquí sería el diodo 4 y el diodo 2. Ahora pasamos al camino negativo. En el camino negativo, todo esto suponiéndolo. En el camino negativo entraríamos por aquí. Ahora tenemos lo contrario al primer caso. En el diodo 4 no podríamos estar pasando porque estaría de cara al cátodo. El diodo 3 nos estaría paso. Entraríamos al diodo 3, daríamos el mismo recorrido. Daríamos el mismo recorrido y entraríamos por este lado. En este lado no nos podríamos devolver por el diodo 4 porque la corriente nunca pasa por el mismo, o sea, nunca hace el recorrido dos veces. Así que pasa por el diodo 1. El diodo 1 le abre el camino para que entre en la fuente por el lado positivo. Entonces en ese recorrido negativo, los que le darían paso serían el diodo 1 y el diodo 3. Listo. Todo esto lo veríamos mejor también en ondas, en las ondas que nos da el mismo circuito. Esta onda es para el voltaje de fuente. Como el voltaje de fuente es corriente alterna, se va a ver la gráfica así, de esta manera, con picos de alto voltaje y con picos de voltaje negativo. Entonces, aquí, este voltaje que ven aquí de solo ondas en el lado positivo, sería el voltaje en el puente de diodos. Cuando va pasando la corriente por aquí, ya va pasando la corriente ya va pasando en corriente continua. Entonces, este regulador de voltaje y este capacitor lo que hacen es volverla más constante. Mírenla aquí cómo va cambiando. Ya no van siendo tantas ondas largas, sino que ya se van acoplando a una línea más constante, a un voltaje más constante. Entonces cuando ya pasa por la resistencia le ayuda a que sea un voltaje constante. Y listo, esto sería todo. Espero haber sido claro en este video y muchas gracias por ver.